Bienvenidos a este espacio donde siempre invitaré a un especialista para hablar de salud. En la pandemia muchas cosas cambiaron en consulta, sobre todo en la de rehabilitación y en la rehabilitación de pacientes con cáncer. Por eso invité al doctor Miguel Mauricio Moreno. Él es el coordinador del Grupo de Soporte Oncológico del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, Colombia. ¿Qué tan importante y necesaria es la rehabilitación en el paciente con cáncer? Bueno, realmente es muy importante e indispensable, porque pues tanto el cáncer como los tratamientos del cáncer conllevan una serie de cambios en la parte funcional de los pacientes que hace necesario la participación de esta disciplina para, en algunos casos, intentar corregir esos problemas y recuperar la alteración funcional o en otras ocasiones lo que se busca es realmente soportar esa alteración buscando alternativas ambientales o en la misma persona que le permiten recuperar esa autonomía que posiblemente se haya visto alterada. ¿Qué estrategias se le ofrecen al paciente para suplir esta rehabilitación presencial? Bueno, realmente en esta época de pandemia ha sido un reto para todos los profesionales y en el área de rehabilitación aún más, porque precisamente el hecho de no estar en contacto directo con el paciente de cuerpo físico, el uso, digamos, de las herramientas que nos permitan comunicarnos con el paciente y lograr como evidenciar qué tipo de alteraciones son las que tienen, pues el componente de la parte de telemedicina y de esta manera entrar a la parte de telerehabilitación, vienen a ser como estrategias novedosas y que obviamente nosotros tenemos que capacitarnos para poder llegar de una manera muy segura para los pacientes. Aquí ya estamos hablando es de telerehabilitación. Sí, señora, telerehabilitación. Esa parte de telerehabilitación es, pues obviamente es una intervención en la distancia, donde yo tengo que tener un interlocutor obviamente también válido y debo disponer de unos elementos de tecnología que me faciliten esa identificación de, pues, tanto del paciente y en esos canales de comunicación también deben haber unos mensajes muy claros, tanto por parte del profesional como por parte de la persona hablando del paciente, que logre comunicar muy bien y muy preciso cuáles son las sintomatologías que posiblemente esté experimentando para poder dar con algún síndrome o alguna alteración que pueda ser beneficiada de manejo por parte de rehabilitación. Pero existen barreras, la telemedicina, la telerehabilitación, ¿existen barreras? Bueno, realmente yo creo que sí se puede ver como una barrera, pero que se puede sortear, ¿sí? Realmente es una estrategia que debemos aprender a utilizarla y dejarla de ver como barrera, porque en nuestro ejercicio médico, y hablo específicamente de la parte de rehabilitación, el contacto físico con el paciente es muy importante e indispensable porque nosotros, aparte de la conversación con los pacientes, también tenemos la exploración desde la parte física con una serie de maniobras. Y entonces en esta parte de telemedicina, con el solo paciente al otro lado, nos es muy difícil y pues tenemos que desarrollar como algunas herramientas que nos permitan poder complementar esa conversación que posiblemente podamos tener con el paciente y podamos ser un poco más claros o un poco más precisos en esa parte diagnóstica con los pacientes para poder así estructurar un plan de rehabilitación. Pero existen también limitaciones con los pacientes. Sí, realmente sí, y una de las cosas son, pues, como los extremos de las edades. Los niños, porque nosotros también hacemos intervenciones en población pediátrica con cáncer y sobre todo los niños muy pequeños, pues ahí sí difícilmente podemos hacer un componente de telerehabilitación, a no ser que exista pues un cuidador realmente efectivo y que sepa entender lo que le pasa al niño y sepa transmitírselo al profesional de la salud. Y el otro escenario es el adulto mayor, donde puede tener diferentes situaciones. O tiene muy baja visión, o baja audición, o tiene problemas cognitivos hablando de síndromes demenciales o alguna otra situación que le quede muy difícil el poder comunicar realmente qué es lo que está sucediendo u otras situaciones que sean pacientes que tienen discapacidades previas
donde no cuentan con los recursos, hablo no recursos económicos, sino recursos como ser humano para lograr comunicar realmente lo que está pasando y no tengan alguna ayuda o algún intérprete para que pueda transmitir sobre la necesidad que, valga la redundancia, una necesidad que necesita ser satisfecha. ¿Sí? Entonces, esas son como las limitantes y que hace necesario de que esa parte de telerehabilitación no sea aplicable en esos escenarios y sí o sí se tenga que garantizar como una intervención más cercana para poder eh, orientar bien los manejos. Pero ahora hablemos de las limitaciones que pueden poner las empresas prestadoras de salud. Bueno, realmente eso también no, como talón de Aquiles, por así decirlo. Si bien en la parte normativa en salud se ha flexibilizado un poco en todo el proceso como tal de habilitación de los servicios de las instituciones de salud, la negociación con las aseguradoras, hay que, digamos, eso lleva un trámite y eso implica el tener una serie de códigos de procedimientos en salud, porque realmente nuestro sistema no estaba preparado para eso y de pronto sí existían proyectos o ideas a largo plazo, pero que se han visto o se han visto necesario acelerar los procesos para poderlos implementar. Más sin embargo, eso requiere una negociación, como lo mencionaba, con las aseguradoras y también se requiere, pues, uno, el establecimiento de lo que tiene que ver con tarifas, disponibilidad de lo que tiene que ver con la parte de tecnología, el requerimiento posiblemente de todo lo que corresponde a los consentimientos informados, que en este caso serían consentimientos verbales, y toda esa inversión que se tiene que hacer en esas plataformas. Entonces eso tiene un costo que de alguna manera, hasta tanto no sea, exista como un acuerdo entre las partes, entre la aseguradora que paga el servicio y la entidad que presta el servicio, pues eso también conlleva de tiempo. Entonces, como lo mencionaba, la parte normativa se flexibilizó, más sin embargo, todo lo que tiene que ver en términos de inversión económica de las instituciones y de las aseguradoras lleva un tiempo y se tiene que llegar a un acuerdo y en eso eh, digamos que se atrasan muchas cosas. ¿En qué consiste la orientación que se le da al paciente para que continúe su rehabilitación en casa? Bueno, realmente esta parte, esta orientación va sujeta a la necesidad que especifique el paciente o la persona, ¿sí? Entonces puede ser una necesidad para un alivio de un dolor, necesidad para corregir alguna alteración en la parte postural o porque de pronto está viéndose que está desempeñándose de una forma diferente a como estaba antes, ¿sí? Estoy hablando consecuencia del cáncer o los tratamientos, que de pronto tenga dificultades para abotonarse, desabotonarse, utilizar los elementos de uso personal, cepillo de dientes, los cubiertos para alimentarse. Entonces, hay diferentes aspectos en los que se puede ver afectada esa autonomía en el paciente, ¿sí? O que se está cayendo, se está tropezando muy fácil. Entonces, depende de la necesidad del paciente, va a ser la orientación. Puede ser que sea una orientación a través de una información impresa que se le puede enviar a través de un correo electrónico, ¿sí? O si de pronto está en la institución por alguna situación, pues se le entrega el impreso o ya vienen a ser otro tipo de elementos o de información, videos, ¿sí? Orientadores, como estrategias en esa parte terapéutica, pero con cosas muy específicas, ¿sí? Siempre la parte de rehabilitación va orientada con unos objetivos a un corto, un mediano y un largo plazo, muy dependiente de la situación base del paciente y de la intención del tratamiento desde la parte de oncología. Pero son muchos implementos los que el paciente no tiene en casa que ustedes utilizan en la clínica. ¿Cómo suplir esa necesidad el paciente en casa? Entonces, hay elementos que solamente se pueden prestar en la institución de salud, ¿sí? Como lo mencionabas. Y entonces, lo que son el uso de termoterapia, el uso de corrientes, el uso de ultrasonido, láser, ¿sí? Eso no se dispone en la casa. Hay algunos elementos que sí pudiesen disponer de pronto en casa, como pues perfectamente pueden, si tienen una bolsa de agua caliente, que la pueden envolver
pueden utilizar esa herramienta como un medio físico, el calor, o pueden incluso, si tienen gel o simplemente el hielo, es uno de los componentes de la parte de termoterapia, pero es la parte fría, la crioterapia. Más sin embargo, el grado de profundidad que se pueden obtener con esas herramientas en casa no es tan alto, ¿sí? Si máximo de pronto se puede obtener más o menos 1 centímetro de profundidad, pero de pronto la situación del dolor está mucho más profunda y eso no alcanza a llegar a donde tiene que llegar, ¿sí? Entonces, habrán situaciones donde puede haber beneficio de esa termoterapia en casa. Y de pronto hay en algunos casos, pero muy puntuales, eh, pueden adquirir la parte de corrientes. Hay equipos de TENS portátiles, ¿sí? Y que son, pues digamos, asequibles desde el punto de vista económico y pudiesen de pronto, pero son para cosas muy puntuales en las que se necesitaría esa parte de TENS convencional para alivio del dolor. Y hay otros equipos que también tienen esa parte de corrientes para alivio del dolor y corrientes para estimular el músculo, ¿sí? Entonces, como equipos de gimnasia pasiva que posiblemente algunas personas pueden tener en casa y pudiesen ser o convertirse en elementos de intervención terapéutica, pero ojo que eso tiene que ser orientado por un profesional que sepa, no necesariamente tiene que ser el médico fisiatra, una fisioterapeuta que sabe del uso de esos elementos realmente es muy valioso y sobre todo para aquellos pacientes que utilicen el recurso, ¿sí? Hay también otras personas que tienen otros elementos en casa, una elíptica, una bicicleta estática, unos pedales, ¿sí? Entonces, esos elementos también se convierten en elementos terapéuticos para orientar la parte de ejercicio si es lo que se necesita trabajar realmente en casa, ¿sí? Pero al final con lo que se va a trabajar realmente es con el cuerpo, ¿sí? Y de acuerdo, digamos, a la queja particular que posiblemente tenga la persona. Lo importante, doctor Moreno, es no dejar la rehabilitación, o sea, seguir haciéndola. Sí, realmente, y en todos los escenarios, y no solamente en este momento, se necesita mucha responsabilidad, mucha voluntad por parte de los pacientes, ¿sí? Y que se sea juicioso, que se tengan una serie como de rutinas organizadas, que se logren como desarrollar como unos cronogramas de actividad, ¿sí? Entonces, una actividad donde desarrolles las actividades propias, pero también hay otra, las actividades que son las actividades terapéuticas que le van a permitir, obviamente, ir avanzando o mantener realmente esa autonomía que de pronto en algún momento se vio alterada, pero en este momento ya recuperó. Y si se es juicioso con esas herramientas o esas recomendaciones que se han dado desde la parte de rehabilitación, le van a garantizar un mantenimiento de esos logros en el tiempo. La persona que realmente se descuida, que realmente no es juiciosa en ese seguimiento de indicaciones, realmente hay un retroceso y se pierden fácilmente las cosas. Doctor Moreno, muchísimas gracias por darnos a conocer estos nuevos retos que afronta la rehabilitación oncológica. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, a usted por la invitación, por darme pues obviamente la oportunidad de presentarles, digamos, en todo lo que estamos trabajando los profesionales del área de la salud. Realmente esta situación ha sido nueva, ha sido un reto, como lo hemos mencionado en la mayoría del conversatorio que hemos tenido nosotros, y esto, pues realmente la idea es ofrecer las mejores cosas y los mejores elementos que tenemos como seres humanos y el poder aprovechar esta parte de tecnología como una herramienta que me permita conectarme con el otro a pesar de que yo no tenga la posibilidad de palparlo, de buscar dónde tiene el dolor. Entonces, es importante pues el aprovechar este momento como una oportunidad de crecimiento. Gracias a usted, doctor.